Hola, muy buenos días a todos. Soy Daniel Robles, director de la línea de impermeabilización. Hoy nos encontramos en un nuevo video, un nuevo Facebook Live, donde vamos a tratar principalmente cómo identificar las humedades en las edificaciones, sobre todo en nuestras casas. Quisiera que por favor empezáramos todos a saludarnos para poder saber con cuánta gente contamos para el día de hoy. Entonces, espero sus saludos. A ver, ¿quién nos acompaña hoy? Tú. Hola Ángela, qué rico verte otra vez. Ayer te vi bastante activa. Nos acompaña Ángela Jaramillo de Maepinos en Medellín. Hola Hernando, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por allá en tu casita con tus hijos y tu señora? Mm. Héctor, ¿cómo te fue? Ayer te envié lo que me solicitaste. Vale, espero que ya hayas revisado tu correo. Rico contar nuevamente contigo. ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? Vamos a darle unos minuticos para que la demás gente se pueda conectar. A ver, ¿quién más nos acompaña hoy? ADL, muchas gracias, mi gente ADL. Rico contar con ustedes, ADL a nivel nacional. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Para los que se van conectando, igual les repito, el día de hoy vamos a tratar temas concernientes a identificación de humedades, ¿sí? Am, entonces, también vamos a hacer este espacio muy interactivo. Digamos, de mi parte, yo voy a hablar un poquito acerca de cuáles son las humedades que, digamos, más vemos nosotros frecuentes en las edificaciones, digamos, a través de los proyectos que nosotros visitamos, alguna caracterización, ¿sí? Que digamos que también nos puede ayudar como a ubicarlas realmente en qué zonas son las que más, por lo general, suelen aparecer, ¿sí? Entonces va a ser va a ser una charla más general, no vamos a enfocarnos tanto en un tema de productos, sino más en un tema de conceptos de humedades, ¿sí? Eh, Evidentemente, cada vez que se vaya a tratar una humedad, hay que primero identificarla, ¿sí? Saber por qué está apareciendo, cuál es la fuente, eh, y ahí sí buscar soluciones, ¿vale? Veo que también nos acompaña hoy Sonia Arenas, de Bucaramanga. Qué chévere, Sonia. Rico saber de ti, por ahí vi tus WhatsApps el día de ayer, qué chévere que nos estés acompañando. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De dónde más nos escriben el día de hoy? Tenemos acá visitas de Bogotá, de Medellín, Bucaramanga, Cali, ¿sí? ¿De qué otras ciudades nos escriben el día de hoy y nos acompañan? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? Vamos, estamos esperando a que más personas se nos conecten, ¿vale? Vamos a darle unos 4 minuticos más. ¿Quién más? ¿Quién más nos acompaña? Blanca Doris García de Manizales, mucho gusto. ¿Qué tal todo por allá? Me imagino que también guardadita en tu casa, siguiendo los consejos de seguridad, de sanidad, lavarse muy bien las manitos, salir estrictamente para el mercado, una persona por familia, ¿sí? Mantenerse en las casas, lo más importante para controlar este virus que nos está afectando a nivel mundial. Entonces, pues simplemente seguir las instrucciones, no es mucho lo que tenemos que hacer, simplemente seguir instrucciones. ¿Quién más nos acompaña?
A ver. A ver, seguimos esperando más personas de esta comunidad. Hey, Andrés Felipe Pachón, chévere. Nos acompaña acá alguien de Abrasivos, nuestra empresa hermana de Sangoan Abrasivos, donde pueden encontrar discos Norton y Carborundum para corte de asfalto, concreto, lijas, sí, digamos, todos los materiales abrasivos son hermanos nuestros, pertenecen también a Sangoan. Entonces, acá también tenemos visitas de otras empresas hermanas Rico. Chévere, chévere. Vamos a dar 2 minuticos más. Vuelvo y repito, el día de hoy es una charla realmente bastante práctica para el tema de identificación de humedades, ¿sí? Realmente, antes de que vayamos a atacar cualquier humedad en nuestras edificaciones, hay que saber con qué estamos lidiando y saber por qué está apareciendo, ¿sí? Am, Básicamente eso, la idea es que también, digamos, ustedes también, ustedes que, digamos, acá también nos acompañan muchos especialistas, nos acompañan empresas que han hecho impermeabilización en edificaciones durante años, realmente tienen unos conocimientos bastante altos, entonces también bienvenidos sean todos los aportes que pongan acá. La idea es que funcione como el día de ayer, hagamos preguntas, pero también si tenemos algo que aportar, ideas, socialicémoslas acá, digamos que este es un espacio para todos nosotros, ¿sí? Eh, y ahí estaremos, entonces estaré transmitiendo todo lo que ustedes vayan comentando acá en el día, ¿vale? Eh, ¿Alguien más nos acompaña el día de hoy? A ver, ¿quién más nos saluda por acá? A ver, a ver, a ver. Vamos, mi gente, a ver cómo estamos. Bueno, ya casi estamos prontos a comenzar, ¿sí? Ya casi estamos prontos a comenzar. Si quieren algo específico del tema que vamos a hablar hoy, me lo pueden ir comentando para yo hacer énfasis en eso antes de comenzar, ¿sí? Buenos días, Jaime Castañeda, también de la ciudad de Manizales. Muy bien, pues veo que hay bastante presencia de la ciudad de Manizales, qué rico, ciudad muy bella, clima perfecto. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, em, Evelsi, de nuestra planta de Bucaramanga, nuestra persona de EHS. Muy bien, qué rico contar con tu presencia. Acá, pues, les comentaba, pues también, acá nos encontramos varias personas del gremio, ¿sí? Nos encontramos nuestros clientes, nuestros instaladores finales, constructores, nos encontramos personal de fiberglass, ¿sí? Pero digamos, no solo personal comercial, sino también hay personal que trabaja en la fabricación directamente en temas de seguridad, de innovación, de temas de la línea, ¿sí? Nuestro personal, nuestros ingenieros químicos de calidad, ¿sí? Entonces realmente pues estamos haciendo un equipo de varias personas, ¿vale? Eh, bueno, yo creo que vamos a comenzar, ¿sí? Igual, las personas que se sigan conectando, bienvenidos sean, por favor, ya saben que en cualquier momento que tengan una duda, escríbanla y con mucho gusto yo voy a ir avanzando en el tema, voy retrocediendo y los voy leyendo, ¿vale? Entonces, si no los alcanzo a leer de principio, no se preocupen que yo voy a estar recorriendo la barra de comentarios, ¿ok? Entonces, las humedades, ¿sí? Las humedades, pues, son temas realmente que afectan la calidad de vida de una edificación, sobre todo al interior,
¿sí? Estas humedades, por lo general, se aprecian como eflorescencias de pintura, de óxido, materiales que se van pudriendo, ¿sí? También la calidad del aire se va afectando. Uno va viviendo, digamos, las personas que sufren de rinitis, yo sufro de rinitis, y muchas veces cuando estoy en ambientes húmedos, empiezo mucho a tener mocos, ¿sí? Me empiezo a sonar mucho, a estornudar mucho, ¿sí? Toda esta humedad produce moho, produce hongos, y como les comento, pues esto afecta la calidad del aire, ¿sí? Por ello, digamos, hay que tratar bastante, muy adecuadamente lo que es los temas de impermeabilización, ¿sí? Es muy común ver, ¿sí? Y sobre todo se ve mucho en los eh, aquellos sobre todo estos que son de plataforma, ¿sí? Muchas veces se ve debajo siempre la filtración de agua, ¿sí? Y es curioso, porque inclusive en algunas urbanizaciones he visto que ya los vecinos empiezan a convivir con el tema y entonces ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a ponerle el plástico al carro o inclusive he visto que han hecho instalaciones ya súper profesionales de tejados debajo pone una teja de zinc, una teja metálica y la ponen debajo de la gotera y ya la teja se encarga de estar captando esa agua y drenándola para que no le caiga al carro. Entonces, muchas veces ya llegamos al punto en que ya empezamos a vivir con el problema, ¿sí? Eh, donde más vemos humedades, las vemos en los baños muchas veces, y bueno, ya vamos a ir tocando, digamos, cada tipo de humedad, pero voy a dar una generalidad, ¿sí? Eh, Muchas veces también las vemos digamos, en los baños cuando nos estamos bañando con agua caliente y, digamos, no hay una buena ventilación. Todo este vapor también empieza a afectar los muros de los baños y de las habitaciones contiguas. También muchos temas de humedad a veces se dan en las fachadas, ¿sí? Nosotros cuando tenemos una fachada muy descuidada, que ya la pintura se le ha caído, o que también tenemos, digamos, en los temas de las ventanas, el tema de alfajías y el tema de, digamos, los goterones, los perfiles goterones, digamos, si no están bien pendientados, ¿sí? Vemos que toda esa agua lluvia que empieza a golpear en nuestra ventana se empieza a penetrar a través de los soportes metálicos de la ventanería, ¿sí? También muchas veces los problemas de humedades también aparecen por la bajante de aguas lluvia que se fisuró debido a que no se le hace un buen mantenimiento y se han introducido hojas, plásticos y se empieza a saturar ese tubo y pues llega un momento en que ya, digamos, no logra resistir el agua que está captando y el agua empieza a fisurar la tubería y empieza a introducirse dentro de nuestras edificaciones, ¿sí? Entonces, todas estas clases de humedades hay que identificarlas muy claramente, ¿sí? Nosotros, eh, nosotros, ¿qué decimos en cuanto a esto? Digamos, Fiberglass conoce las humedades y entiende lo molestas y lo difícil que es convivir con estos temas y por eso, digamos, las clasificamos y sacamos productos, soluciones pensadas para la solución de estos problemas, ¿vale? Pero entonces vamos a hacer una clasificación de estas humedades de seis tipos, si les parece bien, ¿vale? Entonces, la primera humedad que se ve muy frecuentemente en las casas, sobre todo en casas antiguas, ¿sí? Son las de remonte capilar, ¿sí? Muchas veces, no sé, para la gente que vive acá por el sector de Chapinero, que tiene estas casas antiguas, eh, muchas veces tiene este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, las humedades por remonte capilar son aquellas en las cuales el agua del subsuelo, ¿sí? El agua del nivel freático, ¿sí? Más o menos, digamos, si lo hablamos a nivel Bogotá, estamos hablando que hay algunos sectores donde a 1,50 a 2 metros se encuentra una tabla de agua, ¿sí? Es agua que hay en el subsuelo debido a que pues el suelo de Bogotá es un suelo arcilloso, ¿sí? Y contiene mucha agua. Y digamos que en temporada invernal, esta agua que
cae en el suelo la drena, pues también ayuda a que este nivel freático aumente, ¿vale? Entonces, este nivel freático, esta agua, esta tablita de agua que les comento, pues entra en contacto con la cimentación de las casas, ¿sí? Al entrar en contacto con la cimentación de las casas por la porosidad del concreto, ¿sí? Por la cimentación, el agua empieza a ascender, empieza a tener un comportamiento de ascender, ¿sí? Esto es algo muy parecido a si hacemos el experimento, digamos, con una taza de café, una taza de tinto, y cogemos un cubo de azúcar, ¿sí? Y mojamos solo una punta de ese cubo de azúcar, vamos a ver cómo el café empieza a subir a través de ese cubito de azúcar por capilaridad. ¿Sí? Entonces, es el mismo proceso. El concreto es poroso y empieza a absorber esa agua y el agua empieza a subir. Por lo general, esas humedades se contemplan hasta 1,50 metros de altura, ¿sí? Con respecto al suelo, ¿sí? Y empieza a afectar la edificación, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve mucho esto? ¿Sí? Esto lo vemos mucho, sobre todo en los zócalos, ¿sí? Digamos, a la altura de los zócalos, que muchas veces vemos que el pañete se empieza a desprender, ¿sí? ¿Qué pasa? El agua sube a través de la mampostería del concreto, se empieza a almacenar en el pañete, ¿sí? El pañete no tiene la capacidad de poros y almacenamiento para sostener esta agua, ¿sí? Y empieza a desprender el pañete y por consiguiente también empieza a embombar las pinturas, ¿sí? Entonces la pintura se empieza a embombar, se empieza a escarapelar, después el pañete se empieza a caer y ahí tenemos humedades por remonte capilar, que netamente no, o sea, se dan es por la presencia del nivel freático en contacto con la cimentación, ¿vale? Eh, Otras humedades que encontramos, humedades por condensación, lo estaba comentando inclusive ahorita al principio del video, estas las vemos mucho sobre todo en baños, ¿sí? Sobre todo cuando nos estamos bañando con agua caliente, este vapor que se genera, ¿sí? Este vapor que se genera entra en contacto con superficies frías, que pueden ser los cristales o los metales que recubren la ventana, ¿sí? Y empiezan a formar pequeñas gotas de agua, ¿sí? Estas pequeñas gotas de agua empiezan a precipitar y empiezan a caer, a entrar en contacto ya sea con muros, con la cerámica. Entonces, pues es importante, digamos que en los baños sí siempre es importante que todo el material que utilicemos, tanto en ventanas como la cerámica, que realmente todo esté impermeabilizado. Y sobre todo también la ventilación, lo comentaba antes, que nuestros baños tengan una buena ventilación para que estos vapores logren salir, porque si se condensan, si se tienen ahí, van a generar este tipo de condensaciones que finalmente se vuelven húmedas, se vuelven líquidas y empiezan a afectar todos nuestros muros interiores de nuestro apartamento, de nuestra casa, ¿vale? Eh, Siguiendo con las humedades, ¿sí? Tenemos también humedades que se dan sobre todo por condiciones meteorológicas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces estamos en una temporada de lluvia bastante agresiva, ¿sí? Para lo cual de pronto no hemos hecho el mantenimiento adecuado de nuestra edificación, ¿sí? Y no solo un mantenimiento en cubierta, sino también un mantenimiento en fachada, ¿sí? Muchas de esas fachadas a veces que vemos que ya la pintura, la solución final que utilizaron de acabado se empieza a embombar y está desprendida, ¿sí? Si llega una temporada alta invernal de lluvia, muy seguramente el agua se va a filtrar a través de toda, digamos, la superficie que ya no tenga pintura, ¿sí? Eso va a pasar. O sea, digamos, el concreto, la mampostería son productos muy absorbentes y van a buscar absorber esa agua de lluvia que va a caer por escorrentía o que inclusive la misma agua de lluvia por viento empieza a impactar directamente la fachada. Entonces, empieza a ingresar, empieza a entrar en contacto con el soporte y como el soporte no está protegido por esa película impermeabilizante que sería la pintura final que le ponen, pues empieza a ingresar a nuestros hogares. Eh, por ello, nosotros desde Fiberglass siempre recomendamos impermeabilizar en condiciones de verano y prepararse para los inviernos, ¿sí? Estar preparados antes del invierno y no que nos coja la ola invernal y empiece a afectarnos y a agrandar más los problemas que podamos tener. Humedades por filtración, ¿sí?
son aquellas causadas por una penetración directa del agua en el interior de los edificios a través de muros, ¿sí? Es muy frecuente este tipo de humedades en sótanos enterrados que se encuentran por debajo del nivel freático, ¿sí? Acá volvemos un poco al tema de la presencia a nivel freático, digamos que este tipo de filtraciones sobre todo también se dan digamos, en muchos sótanos cuando se hacen excavaciones y pues realmente se hacen sótanos muy por debajo del nivel freático o de la tabla de agua. eh, esta humedad empieza a entrar internamente en nuestros muros de contención si no hemos hecho una buena impermeabilización a los muros de contención, ¿sí? Y es muy frecuente ver este tipo de filtraciones, ¿sí? Para lo cual, digamos, ya una vez hecho el edificio, es difícil, es imposible casi, y más si tengo construcciones al lado y lado, que yo vuelva a excavar, sí, vuelva a excavar al lado de mi muro de contención y ahora sí lo vuelva a impermeabilizar. Entonces, digamos que en ese caso, y lo comentaba ayer, tenemos que ir a impermeabilizaciones que funcionen a contrapresión o a presión negativa, que quiere decir que en ese caso yo voy a impermeabilizar es por el interior de mi edificación, pero ojo, el agua ya de por sí va a estar entrando siempre en el muro de cimentación, ¿sí? Y estas humedades por filtración, pues realmente son de bastante cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de muros de concreto reforzados en acero, por decirlo de alguna manera, eh, esta agua va a entrar en contacto con estos muros, ¿vale? Esta agua evidentemente va a entrar en contacto con estos muros y sobre todo con el refuerzo del concreto. Al entrar en contacto con el refuerzo del concreto se va a generar lo que es la corrosión, ¿vale? Cuando hay corrosión en el acero, ¿sí? El acero empieza a ganar un volumen que no tenía. Claro, porque pues antes yo tenía mi varillita de acero o mi malla electrosoldada, ¿sí? La tenía digamos, tenía un volumen específico, ¿sí? Tenía un grosor específico, pero claro, al ganar agua y al ganar corrosión, la corrosión empieza a expandirse en la varilla, ¿sí? ¿Y esto qué va a hacer? Esto lo que origina es lo que muchas veces vemos en los muros y también lo vemos mucho en las columnas de concreto y vigas de concreto que empieza a fisurar el concreto, ¿sí? Entonces empieza a fisurar el concreto, te empieza a fisurar el concreto, ¿vale? Y por último, pues te desprende el concreto. Entonces, por eso, digamos, después vemos columnas, vigas, a las cuales ya se le ve el refuerzo entero, ¿sí? Se les ve el refuerzo y una reparación. Aparte de hacer un tema de impermeabilización, hay que hacer una reparación estructural. Entonces, por eso es muy importante que cuando estemos en la cimentación de las edificaciones tratemos muy bien la impermeabilización por filtraciones del nivel freático, ¿vale? Eh, siguiendo con los tipos de humedades en edificaciones, después tenemos las humedades por accidente, ¿sí? Estas humedades aparecen generalmente por la ruptura de alguna tubería de conducción de agua al interior de las edificaciones, ¿sí? Y generalmente se aprecian entre pisos y techos. La rotura de la tubería sucede por exceso o de caudal de agua que circula a través de esta tubería o algún golpe o penetración, ¿sí? Que haya sucedido, digamos, no sé, muchas veces puede pasar que el vecino quiere colgar una lámpara o quiere perforar algún muro para instalar el televisor, ¿sí? Y muchas veces puede pasar que da con preciso el tubo de bajante, puede ser de recolección de aguas lluvia o inclusive la tubería de agua potable, ¿sí? Entonces, esto, pues nosotros igual se lo comunicamos de manera informativa que evidentemente, digamos, lo óptimo sería que uno antes de hacer todo este tipo de instalaciones realmente se cerciorase de que realmente lo que yo vaya a perforar no vaya a hacer algo invasivo con el tema de drenaje de la edificación, ¿sí? Ah, y créanme, esto suele pasar mucho, ¿sí? O sea, parece tonto, pero no lo es. Nos han llegado temas de este estilo. Por último,
y esta es bastante importante, ¿sí? Sobre todo para el tema de mantos de impermeabilización y en general, digamos que también para cualquier producto de impermeabilización, ¿sí? Es, eh, 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 es sobre todo la humedad que puede aparecer durante la construcción. ¿Y qué quiere decir esto? Esta sobre todo es una humedad muy con respecto a los tiempos de fraguado del concreto, ¿vale? Todos sabemos, y también para los que, no sé, los que estemos en este espacio y no lo sepamos, el concreto se elabora con cemento, arena y agregado grueso y agua, ¿vale? Esto se mezcla y se genera una mezcla pastosa, ¿sí? Que se aplica ya sea para una placa de concreto, para una columna, para una viga, ¿sí? Y lo que sucede es que una vez aplicado, el concreto se empieza a endurecer, ¿sí? En este proceso de endurecimiento sucede algo que se llama el fraguado, que es básicamente el concreto perdiendo el agua de la mezcla. La empieza a sudar, por decirlo de alguna manera, la empieza a exudar. Entonces, el concreto va ganando resistencia, ¿sí? Va ganando resistencia a la compresión y a la tensión, pero va perdiendo agua, ¿sí? Este proceso se termina a los 28 días, ¿sí? Por ello es vital que cuando nosotros vamos a impermeabilizar, realmente estemos muy seguros que, por decir algo, si estamos poniendo un manto asfáltico en una placa de concreto, realmente los 28 días de fraguado ya hayan pasado. ¿Vale? Que realmente esos 28 días ya hayan pasado. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si no hubieran pasado? Si yo digo, bueno, listo, yo acabo de fundir mi placa de concreto y a los 7 días yo ya necesito ya impermeabilizar. Entonces, lo que puede pasar es lo siguiente. Usted puede impermeabilizar con cualquier solución eh, que vaya a usar, eh, digamos, y lo que va a pasar es que, claro, usted al hacer la impermeabilización, que es una capa que no permite el paso del agua en ninguno de los dos sentidos, ¿sí? Pues va a hacer que esa solución, que esa capa de impermeabilización que usted está poniendo se empiece a embombar, porque va a empezar a almacenar el agua, a retener agua, a retener agua, a retener agua, y usted por eso es que va a ver que la solución de impermeabilización que haya puesto se le va a embombar. Entonces, digamos, hablemos en mantos. En mantos puede llegar a pasar, se le empieza a embombar, y no es un tema de aplicación, es un tema de los tiempos de aplicación que es distinto, ¿vale? Acá me pregunta Sonia Arenas, fraguado de concreto que ha sido acelerado con producto que reduce los tiempos. Sí, claro, usted le puede, digamos, Sonia, usted puede ponerle un aditivo acelerante para el fraguado, pero yo la verdad, pues yo le doy el consejo que siempre espere los 28 días, porque muchas veces ese aditivo acelerador pues es para que gane, digamos, desarrolle más resistencia, pero el tiempo de fraguado pues puede bajar un poco, pero tampoco puede que baje mucho, ¿sí? Digamos que es un tema más para que el concreto desarrolle resistencias tempranas, porque, digamos, tiene que soportar una carga de alguna estructura nueva que le están poniendo. Entonces, yo le recomendaría que igual considere realmente seguir los 28 días. Además que es seguridad para usted como aplicadora, ¿sí? Y es seguridad también para la obra final, ¿sí? Finalmente no queremos tener problemas de postventas, de realmente volver a hacer un trabajo doble. Entonces, es mucho mejor esperar estos 28 días de fraguado, ¿vale? Eh, Esas son, digamos, los tipos de humedad que nosotros vemos comúnmente. Comúnmente en las obras, pero también, digamos, la humedad también la podemos caracterizar de acuerdo a su comportamiento, ¿vale? Entonces, también nosotros encontramos, digamos, y esta es otra, digamos, otra categorización, digamos, lo que yo estaba mencionando anteriormente son los tipos de humedad que frecuentemente se ven en las edificaciones, pero esas humedades tienen estos comportamientos que voy a ir mencionando. Entonces, tenemos humedades ascendentes, ¿sí? Que estas son y van a ver que se relaciona mucho al tema de remonte capilar, que son cuando el nivel freático entra en contacto con una superficie porosa y tiene un movimiento ascendente, ¿sí? El agua va en sentido vertical hacia arriba, ¿vale? Entonces, estas humedades ascendentes las identificamos de una vez con humedades capilares, ¿listo? En humedades descendentes,
Estas son aquellas que se generan por agua lluvia, las cuales penetran la parte superior de las edificaciones, llámese cubiertas, ¿sí? Y descienden a través de los poros o capilares que han logrado filtrar, ¿sí? Estas humedades son las que vemos mucho en los apartamentos del último piso, que se nos empieza a manchar el drywall, se nos empieza a oscurecer, ¿sí? Y que si no se tratan con el paso del tiempo, pues va a seguir deteriorando más el drywall hasta que eventualmente el drywall se puede romper. Y sobre todo lo que va a pasar es que también va a afectar nuestra calidad de vida. Como ya los mencionamos, pues se va a propagar mucho lo que es el moho. También hay humedades, digamos, en esta caracterización también de humedades, las humedades superficiales, digamos que estas son las humedades que muchas veces vemos, hombre, no sé, sobre una placa de concreto, llovió en un intervalo de 15, 20 minutos, simplemente la placa se ve superficialmente mojada, pero con la acción del viento y del sol, esta agua se evapora. Entonces, digamos que es un agua que se evapora, es un agua que no penetra, entonces digamos que no es una humedad preocupante. ¿Vale? Hay humedades, también hay una humedad profunda, que básicamente es cuando el agua penetra internamente nuestro elemento, ¿sí? Lo satura y encuentra condiciones o sea, que le dejan permitir que esa agua siga penetrando más hacia el alma del elemento, generando esa humedad y el deterioro. ¿Eso a qué se les parece? Eso nos parece a lo que hablábamos de humedades por filtración. ¿Sí? Sobre todo lo que les comentaba de la corrosión del acero en concretos, en vigas, muros de contención, ¿vale? También tenemos humedades localizadas, ¿sí? Básicamente es cuando el agua libre, el agua de lluvia libre o depositada encuentra un punto permeable, ¿sí? En nuestra impermeabilización o en nuestro elemento constructivo, ¿sí? Que puede ser una junta estructural, puede ser encuentro de muros o inclusive bajantes, ¿sí? Y realmente empieza a penetrar por este punto, por esta zona, y empieza a afectar los materiales, ¿vale? Entonces, digamos que esta ya es una penetración de agua que ya se encuentra localizada en un punto, sobre todo muchas veces tiene que ver con la unión de materiales distintos, ¿sí? O elementos distintos, ¿sí? Eh, También tenemos humedades caracterizadas que son extendidas o generalizadas, ¿sí? Acá básicamente el agua de lluvia o depositada por impermeabilidad del material se deposita o se estanca en la superficie al no encontrar salida, ¿sí? Si el material permeable penetra y se extenderá en todo el elemento constructivo saturando. Esto se ve muy a menudo en las cubiertas. Esto básicamente nos habla del agua de emposamiento, ¿sí? Esa agua que muchas veces tenemos una buena solución de impermeabilización, ¿sí? Y básicamente digamos, llevémoslo al tema de cubiertas, esa cubierta no tiene el pendientado adecuado. ¿Sí? Entonces, esa agua empieza a hacer un empozamiento, ¿sí? No tiene pendiente, entonces se empieza a empozar. Eh, Dependiendo de la solución de impermeabilización que hayamos puesto, pues va a empezar a deteriorar la solución, ¿sí? Realmente se va a empezar a formar un charco, ese charco se va a sostener ahí y no va a tener a dónde drenar y va a empezar a afectar la solución de impermeabilización. Por eso es tan importante, sobre todo como pues lo venimos hablando en cubiertas, revisar los pendientados, ¿sí? Recuerden que lo que hablamos ayer, que para mantos asfálticos lo mínimo dependiente que debe tener una cubierta es del 1,5% hacia los sifones y los drenajes, ¿vale? Eh, y por último, tenemos también una caracterización de humedad cíclica, ¿sí? Básicamente, esta es cuando el agua que se filtra es producto de efectos en las instalaciones de evacuación de aguas residuales o lluvias, tales como tuberías de alcantarillado rotas, uniones sueltas, canales y bajantes en mal estado, ¿sí? También los sistemas de aire acondicionado con mangueras sueltas o que no desaguan a ningún sifón, ¿sí? En general, estas humedades se producen como un problema localizado, ¿sí? Esto va también un poquito con el tema de la localización. Y bueno, por último, también hay humedades permanentes, que esto sí ya tiene que ver con la fuga de tubería
alguna fuga en alguna tubería de agua potable que empieza a afectar, digamos, a mí me pasó el año pasado que en mi baño se había fisurado un tubo, precisamente el tubo que va a la regadera, ¿sí? Y justamente debajo de mi edificio, de mi apartamento, yo vivo en un primer piso y en el piso de abajo está el sótano de parqueaderos, ahí justamente había una gotera que ellos, digamos, la administración trató de resanar y resanar y no lograba dar con el cuento, pues hombre, el tema era una tubería de, de mi regadera que tuvieron que reparar, desmontar cerámica, cambiar el tubo y volver a poner. Entonces, pues realmente es algo para ponerle cuidado y también pues genera consumos de agua que no deberían estar, ¿sí? Eh, también, pues vamos a chequear un poquito, sobre todo estas humedades, en qué parte de las edificaciones aparecen, ¿vale? Pero antes de comenzar con eso, que digamos ya la última parte, vamos a revisar un poquito acá qué preguntas nos han hecho. Acá me preguntan, humedades. Acá me dice, Sonia Arenas me dice, ingeniero, mantos autoadhesivos para reparaciones parciales en humedades de arreglos pequeños y si el manto autoadhesivo tiene adecuados sellos sobre manto existente o solo sobre mortero inicial. Sonia, nosotros, a ver, este es un tema y pues también, digamos, no solo aplica para el manto autoadhesivo, ¿sí? Digamos que para los mantos flameados también aplicaría. Eh, si vale la pena impermeabilizar sobre un manto o no. Si es un tema provisional, ¿sí? Si es una reparación provisional, yo no le veo ningún problema. Pero si es un tema de que, digamos, tienes un tema de humedades que realmente aparecen en diferentes partes de la edificación a nivel del último piso por temas de la cubierta, yo te diría que vayas directamente al soporte, ¿sí? Um, ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, nadie te puede garantizar a ti en qué estado está en este momento el manto existente o la solución que haya sido puesta, ¿sí? También depende cuántos años lleva instalada, ¿sí? Y no sabemos si está bien agarrada, adherida en todas las partes, ¿sí? Entonces, muchas veces, digamos que eso es ponerle un pañito de agua tibia, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y esperar que el problema siga avanzando igual. Recuerden que el agua siempre busca el camino, ¿sí? Entonces, yo lo que yo te recomendaría, digamos, si es un tema muy puntual, algo muy pequeño, que tienes realmente localizada la humedad y quieres hacerlo con un manto adhesivo, hazlo, ¿sí? Pero si es un tema que realmente es un problema persistente, que son humedades que aparecen en diferentes áreas, yo te recomiendo que le digas al dueño del proyecto, tengo que levantar la impermeabilización existente y hacerla de ceros. Acá me pregunta Diana Isabel, hola, en mi edificio que tiene apenas 2 años de construido, se presentan muchas filtraciones en los parqueaderos subterráneos. ¿A qué se debe? ¿Cómo se puede corregir? Parece que lloviera dentro de los parqueaderos. Pues Diana, como lo comentaba, muchas veces estas filtraciones vienen de los muros de contención, ¿sí? Digamos que es el nivel freático que superó la barrera de impermeabilización que hayan puesto al muro de contención y pues va a estar penetrando, va a estar penetrando constantemente la edificación, ¿sí? Ahí en ese caso, evidentemente tienes que irte a productos que funcionen a contrapresión o a presión negativa, ¿sí? Yo te recomendaría que utilizaras morteros, hay morteros flexibles que funcionan muy bien para este tipo de soluciones, los puedes poner a contrapresión, o sea, ¿qué quiere decir? Que los puedes poner en el muro interior del parqueadero, ¿sí? Para esto, pues tienes que hacerlo sobre todo en una época de verano, en una época de sequía. ¿Por qué? Porque en ese momento el nivel freático habrá bajado, ¿sí? Por tanto, la filtración no será la misma que en época de lluvia, ¿sí? Sobre todo, como todo producto de impermeabilización, digamos, la mayoría de productos de impermeabilización tienen que ser, para su éxito, eh, tienen que ser aplicados con un soporte seco y limpio, ¿sí? Entonces,
Esa es una forma. También lo que también suelen hacer, sobre todo si la filtración es muy grande, es inducir un lloradero, ¿sí? Ustedes han visto que los muros de contención de las carreteras por lo general tienen algunos tubos, unos huequitos, eso se llaman lloraderos. ¿Qué hace eso? Eso lo que hace es canalizar que el agua que está intentando penetrar busque un camino y uno le dice cuál es el camino y simplemente evacúe por ahí, ¿sí? Eso te puede ayudar a secar el muro para después impermeabilizar, ¿sí? Pero como te digo, puede que la impermeabilización por la cara exterior que está en contacto con la tierra ya haya fallado, entonces hay que buscar interiormente una solución. Como te digo, puedes ir a un mortero flexible que funciona muy bien. Laura Isabel me comenta, mi oficina presenta goteras en una oficina cuando llueve, ¿cómo se puede arreglar esto? Laura, pues cuéntanos un poquito más exactamente en qué zona te está apareciendo, ¿sí? Para poderte ayudar un poquito más, cuéntanos un poquito si es en el tema de las ventanas, eh, no sé si tu oficina queda en un último piso y entonces entraría a ser un tema de la cubierta, o si es a través de los muros, puede ser un tema de la fachada, como lo comentaba, puede ser que la fachada esté deteriorada y el agua se esté filtrando. Entonces hay que revisar exactamente qué zona. Jaime Castañeda, mi consulta es que las paredes de unos bajos se llenan de hongos, huele a humedad, la pintura se daña, he hecho varios procedimientos y no vale. ¿Qué me aconsejaría? Gracias. Pues Jaime, según te estoy entendiendo, estás teniendo un problema de remonte capilar, ¿sí? Digamos que el agua del nivel freático está entrando en contacto con con tu, con el concreto, ¿sí? El agua del nivel freático está entrando con el concreto y está subiendo y te está afectando todo lo que es la mampostería, la pintura, y esto va a seguir pasando, ¿sí? Eh, Nosotros en Fiberglass manejamos un producto, ¿sí? Que se llama Hidromur, ¿sí? Básicamente es un mortero que se aplica a 2 centímetros de espesor y lo que vienes haciendo es, digamos, lo que se hace es un zócalo, ¿sí? Un zócalo haz de cuenta, es como un pañete que tú estás poniendo a 2 centímetros que va a sobresalir un poco más que el pañete existente que tienes, ¿sí? Y lo que hace es una especie que lo que hace es que permite que esa agua siga subiendo, pero la almacena ahí y simplemente con el vapor, perdón, con el aire o con diferencias de temperatura deja que lo sube, ¿sí? Digamos, esa es una de las soluciones que recomendamos. Sí, también, sobre todo, búscate una solución que sea transpirable, que te admita que y sobre todo ahí te puedes apoyar en los morteros, ¿sí? Los morteros, hay algunos morteros que son transpirables y permiten que esa agua se almacene y salga. Porque ya, digamos, el tema de atacar la cimentación es bastante complicado porque te toca hacer una excavación, te toca hacer un poquito más de obra civil y se te va a complicar, ¿sí? Entonces, mi recomendación es hazte un guardaescoba o un zócalo más o menos hasta donde tengas el problema de la humedad, digamos, si lo tienes a 20 centímetros desde el suelo, te subes, pones la solución 20 centímetros más, porque no sabemos si ya lo de arriba ya se contaminó, ¿sí? Entonces, más o menos pondrías entonces en este caso 40 centímetros, 20 de acá y 20 de acá, cambias, tienes que, eso sí, tienes que quitar el pañete existente porque ya se te afectó, tienes que quitar la pintura existente porque ya se te afectó y poner lo que te digo, un pañete transpirable que te permita esa exudación del agua. ¿Qué más nos preguntan acá? Saludo, me dice aquí Andri Alburgas. Saludos, ¿qué recomienda cuando una pared pintada con pintura epóxica se sigue soplando? ¿Qué producto recomienda para que no se levante la pintura? Básico. ¿Qué pasa? Tú tienes una pintura epóxica que no da transpirabilidad. Hay pinturas en el mercado que son en base mineral o base silicatos. Estas pinturas en base mineral o base silicatos son pinturas transpirables. ¿Qué quiere decir? Que todas estas humedades por condensación, ya sea vapor o por agua, van a tener por donde drenar sin romperte la pintura, ¿sí? Ese sería el consejo que te doy. No sé, igual, también dependiendo, no sé en qué zona hayas puesto esa pintura epóxica, porque por lo general entiendo que la usan sobre todo en hospitales por temas eh,
por temas de sanidad y eh, de bacterias, entonces pues suelen irse a esas soluciones. Si no es tu caso, si simplemente la pintura epóxica la tienes en un lugar pues residencial, en tu casa, tu finca, considéralo cambiarlo por una pintura mineral. ¿Sí? Bueno, porque puede que a través de ese muro esté surgiendo mucha condensación. No sé, estas condensaciones también, ¿por qué suceden? Sobre todo también si estás ubicado en un clima cálido. Cuando uno tiene el aire acondicionado, digamos, en una ciudad de clima cálido, tiene el aire acondicionado más o menos a unos 16 grados centígrados, que es lo mínimo, ¿sí? Y afuera está haciendo una temperatura de 32, 35 grados centígrados hacia el mediodía, pues se genera un gradiente de temperatura que se vuelve una condensación, ¿sí? Esa condensación trata de evacuarse hacia los muros exteriores, ¿sí? Ah, a través del concreto, empieza a través de la porosidad a tratar de salir y muchas veces se encuentra que en las fachadas utilizamos una solución plástica, una solución que no deja transpirar la fachada, que no la deja respirar y pues empieza a embombar la pintura y la empieza a despegar. Y esto es lo más común que se ve, por eso acá, digamos, acá en el mercado de Colombia, se está muy acostumbrado a que entre cada año, cada 2 años estemos haciendo una, 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 una pintada de fachada, pero hay productos en el mercado que realmente son transpirables, que te garantizan una transpirabilidad de lo interno hacia lo externo, que te deja sacar todas esas humedades y todas esas condensaciones sin fisurarse y sin soplarse. Entonces te recomendaría que busques lo que te comento, una pintura en base transpirable. Eh, en base mineral, perdón. René Ramírez nos pregunta, buenos días, en mi oficina hemos tenido problemas frecuentes con humedad en la fachada. ¿Qué recomendaciones nos pueden compartir para su impermeabilización? Ok, René, sería bueno que me dieras un poquito más de información, digamos, tu fachada en qué está, ¿sí? Eh, Tu fachada está en granipladas, está en pintura coraza, ¿en qué está? ¿Sí? Yo recomendación que doy, y que también se parece un poco al tema que estaba hablando anteriormente, es que te vayas a una solución transpirable, ¿sí? En fachada, ¿sí? Que permita a la fachada respirar. La fachada, señores, es como la piel humana, ¿sí? A diferentes temperaturas internas, ella empieza, digamos, a sudar un poquito todas esas humedades contenidas, ¿sí? Sobre todo si por decir algo estamos cocinando o estamos bañándonos con agua caliente y sale mucho vapor, pues ese vapor va a buscar hacia dónde drenar, ¿sí? Y lo que buscamos ahí es darle una ventilación, es darle la posibilidad a que realmente el muro respire, ¿sí? Y esos vapores tengan por dónde salir. Entonces, cuando nos vamos a, lo que comentaba, cuando nos vamos a soluciones plásticas que te dicen, listo, yo le garantizo esta impermeabilización, pero sello completamente la porosidad de los soportes, es algo complicado porque esas pinturas por lo general se empiezan después a embombar y a desprender. Nosotros, Sangoban maneja unos morteros de la marca Weber, son unos morteros que se llaman morteros monocapa, ¿sí? Que de hecho son morteros transpirables, ya traen el color incluido, ¿sí? Se aplican entre 1,5 a 2 centímetros de espesor, ¿sí? Te reemplazan lo que es el pañete, la pintura, la impermeabilización y se pegan directamente sobre el soporte, llámese ladrillo, llámese concreto y te hacen, como te comento, la impermeabilización y la transpirabilidad. Pero también en el mercado también encuentras pinturas transpirables, ¿sí? ¿Qué pasa? Digamos, lo que se hace también muchas veces es que al concreto también se le pone un aditivo que lo haga impermeable, pero a la fachada, digamos, de acabado final, podemos, como te comento, poner una pintura en base mineral, ¿sí? Esa pintura sí, pues nosotros en Fiberglass no, pues no la vendemos. Te doy más o menos la especificación, entonces te digo, es una pintura de silicatos, ¿sí? O base mineral que es transpirable, ¿vale? Eh, Seguimos. ¿Hay algunas otras preguntas por acá? Porque ya casi estamos a punto de terminar, ya me queda una sección, pues vamos a ir adelantándola un poquito mientras salen más preguntas. Sobre todo también, pues revisar.
¿Dónde son los sitios más frecuentes que aparecen este tipo de humedades? ¿Sí? Nosotros los hemos definido en tres zonas, en elementos verticales, en elementos horizontales y en obras de contención y protección. ¿Sí? Entonces, comenzamos primero por los principales, los elementos verticales. En los elementos verticales, ¿cuáles tenemos? Tenemos los muros de fachada, los muros interiores, los antepechos, las culatas en fachadas, ¿sí? Áticos, columnas, quiebrasoles, que son estos que acá pues también les decimos a veces parasoles, ¿sí? Eh, Puertas, ventanas, ¿sí? Entonces, digamos, todos esos elementos verticales, por lo general, si llegan a tener problemas de impermeabilización. Entonces, hay que estudiarlos. El día que vaya el especialista en impermeabilización, él seguramente hará mucho hincapié en esto. Después vienen también los elementos horizontales. Y acá ya estamos hablando sobre todo de terrazas, de los pisos de las terrazas, losas de entrepiso, losas de cubiertas, las cubiertas en sí, vigas, dinteles, pérgolas, ¿sí? Entonces, digamos, ahí ya estamos clasificando todos los elementos horizontales. Fíjense que todo esto, sobre todo, muy orientado hacia la fachada, ¿no? Entonces, por lo menos una terraza, pues, es parte, una terraza es parte de una fachada, ¿sí? Una losa de cubierta, pues, es simplemente nuestro techo, no es la envolvente, ¿vale? Y por último, la última zona donde también aparecen muchas humedades son las obras, lo que nosotros llamamos obras de contención y protección. Ahí, ¿de qué elementos estamos hablando? De aleros, de voladizos, de alfajías, ¿sí? Las alfajías básicamente, pues hablamos sobre todo de los remates de las ventanas, como yo digo, pues cuando la lluvia cae y pega en ese bordillo de la ventana, si yo no le tengo una buena pendiente, así no le tenga alfajía metálica, debería tener una buena pendiente hacia afuera para que drene y no que quede drenando hacia adentro, porque créanme que hay mucha edificación que tiene esos problemas, que la humedad es que básicamente cuando llueve el agua se mete hacia el interior de la ventana, se queda ahí emposada, empieza a deteriorar, daña la silicona de la ventana y se empieza a penetrar. Entonces, varias cosas, pues revisar la silicona que está en los marcos de las ventanas, revisar que tenga buena pendientica esa alfajía, si es una alfajía metálica, pues mejor, porque estas alfajías metálicas por lo general ya tienen su inclinación y hacen drenar también. Tener en cuenta que estas alfajías también nos ayudan bastante a mantener limpia una fachada. ¿Por qué? Porque cuando llueve y el agua cae en la zona de la ventana, muchas veces arrastra el mugre, todo el polvo, el smog que se va depositando en la ventana y después eso por escorrentía empieza a rodar por toda mi fachada y me empieza a manchar la fachada. ¿Sí? Cuando uno pone alfajías o perfiles goterones, uno asegura de que realmente toda esta lluvia por filtración caiga separado de la fachada. Por último, pues tener en cuenta que también los zócalos, los remates entre materiales, también inclusive los andenes perimetrales y los sellos de las juntas también son objeto también de revisión, ¿vale? Vamos a irnos con ya las últimas preguntas, ya nos vamos a empezar a despedir. Entonces, repito, bueno, tengo cuatro preguntas para usted. Voy con la primera. ¿Por qué la emulsión de fiberglass para hacer la imprimación antes de una imprimación? ¿Por qué no permite reutilizar los elementos de trabajo tal como la brocha, rodillos o cepillos? Álvaro, hay un tema que hay que revisar, que es el tema de cómo la estás utilizando para imprimación, sobre todo la dilución 1:3, ¿sí? Igual, también, pues, revisar cuánto tiempo dejas las herramientas, digamos, contenidas con el producto, ¿sí? Revísate si la imprimación la estás haciendo según los pasos instructivos que tiene la emulsión, ¿sí? Si la estás utilizando sin diluir, digamos que para una impermeabilización en frío, eh, pues es muy distinto, ¿no? Pues, digamos, utilizas la emulsión entera, y las herramientas no te van a durar lo mismo que lo hagas para una imprimación, ¿sí? Para una imprimación, pues las herramientas están más diluidas, perdón, la emulsión está más diluida, pues se deja limpiar muy fácil. Entonces, sobre todo revisar un poquito el tema de cómo estás haciendo la imprimación, porque digamos, nuestra anterior emulsión, nosotros la diluíamos 1:2, esta nosotros la diluimos 1:3. Entonces, revisar ese punto y cualquier cosa, igual tienes mis datos y nos comunicamos y revisamos tu tema. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta para ya casi cerrar? Nos quedan 2 minuticos, entonces, por favor.
em, acá a todos, a toda la comunidad de Fiberglass y Sober en Facebook que nos acompaña. Si tienen alguna última pregunta, por favor, es el momento, antes de que cerremos esto, sobre todo lo que les comenté, ¿sí? Básicamente el mensaje de esta charla es la identificación, ¿vale? Identificar realmente qué es lo que me está generando la humedad, ¿sí? Eh, ya después de identificado, ya se empieza a validar con el especialista, sea con nosotros o con la empresa con la que estén tratando, pues ya revisar que la solución, ¿sí? Siempre como consejo es ir a la fuente. No vale mucho simplemente, pues porque se suele hacer, tapar la humedad por donde está saliendo, digamos, por donde está evacuando, sino ir un poquito más allá y mirar qué es, ¿sí? Puede ser un sifón tapado, puede ser, sí, también una impermeabilización fallando, puede ser un tema de filtración que no se trató bien de junta de materiales o juntas estructurales, ¿sí? Entonces, hay que revisar eso muy bien en detalle. Bueno, yo me iré despidiendo. Veo que ya, creo que ya no tenemos preguntas. Otra vez nos alargamos bastante el día de hoy. Como les comentaba, pues seguiremos haciendo estos Facebook Live. El día de hoy, pues era un poquito más tratar el tema general de humedades. Creo que lo revisamos bastante a fondo. Contestamos todas las preguntas, la mayoría de preguntas. Si hubo alguna que se me escapó, por favor, perdónenme. Eh, y nada, soy Daniel Robles, director de la línea de implementación. Una vez más, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todas las personas que sacaron de su tiempo hoy para acompañarnos, para pasar un momento agradable entre todos. Por favor, recuerden mantenerse en sus casas, eh, seguir las medidas de sanidad y de seguridad y pronto nos seguiremos viendo, ¿vale? Que esté muy bien. Bueno, hasta luego.